La sala es de usted. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero darles a todos la bienvenida y las buenas noches a la organización, al tema de organización comunitaria, educación y comunicación para la no violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar. Quiero compartirles mi admiración por estar estas horas, llevar el curso, ya es día viernes, ya podemos estar un poquito cansados, pero sin embargo creo que este tema es de bastante relevancia y puede tocar muchas fibras, lo que hace que pues que sea un poquito más dinámico y quiero que con este curso especializado podamos ver las diferentes herramientas, mecanismos que existen para combatir la violencia a la mujer. Como tenemos diferentes materias en el área jurídica, yo soy abogada litigante, soy licenciada en Derecho, egresada de aquí, de mi país, México, y además he investigado y he dado conferencias sobre el tema de la violencia a la mujer, que es muy complejo. Es muy complejo porque es un fenómeno cultural, social, de educación que se ha perpetuado a través de la enseñanza en casa, porque el machismo y la discriminación a la mujer es una cultura que se ha heredado generación tras generación y que es muy difícil el erradicarla, porque es muy difícil cambiar la manera en que pensamos, la manera en que conformamos la familia, la manera en la que elegimos a nuestras esposas, a nuestros esposos, la manera en que conformamos la familia. Ahora, la tarea no es únicamente para los abogados, para el Estado, para las leyes, sino también es una tarea para los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, los psicólogos, los docentes, las madres, los padres, los abuelos, los hermanos. Buenas noches, Marilyn, gracias por los saludos. Quiero iniciar diciendo que pues existen varias acciones que podemos ejercer para disminuir esta grave cultura de la violencia que está en mi país, en Latinoamérica y en el mundo. Esta problemática ha sido tratada en diferentes áreas y por diferentes especialistas. Eh, esta clase es de 2 horas y quiero felicitar al ilustre Colegio de Abogados de Piura por siempre promover la educación. Quiero también extender mi agradecimiento al Centro de Formación y Capacitación por esta invitación y pues invitarlos a que se continúen inscribiendo. Antes de continuar con este tema, quiero dejar bien claros algunos conceptos básicos para poder hablar sobre la violencia de la mujer. Y en el caso que tenga cualquier duda, a favor de poder levantar la mano, si quieren dar una opinión, ahondar sobre el tema, contarnos alguna experiencia, los micrófonos son de todos y me gustaría que esta clase todos se sintieran con la confianza de participar o de escuchar únicamente si así lo decidiera. Dentro de los conceptos básicos de la violencia a la mujer, tenemos a través del Observatorio contra la Violencia del Perú diferentes leyes que se han suscrito y hacen estudios muy precisos de cuanto a esta índole se refiere, de los cuales obtuve mis fuentes de investigación en estas diapositivas. Se denomina a la violencia a la mujer como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico por su condición de tales, tanto en lo público como en lo privado. Esta violencia puede surgir o puede ser la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o cualquier otra relación interpersonal. Se conoce como violencia familiar o violencia doméstica. También esta puede suceder la que tenga lugar en la comunidad, como la discriminación a la mujer, cuando no se le contrata por ser mujer, cuando se le da menos salario por ser mujer, cuando no se le permite ingresar a un lugar por ser mujer, cuando no se le permite entrar a alguna candidatura, gobernatura por ser mujer, o que se le
despide por su mujer. Todos estos son claros ejemplos de violencias en la comunidad. Además, también se puede dar la violencia hacia la mujer en otro escenario, que es la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Si el Estado al que se le denuncia una violencia a la mujer es omiso, es discriminatorio o se conduce con una mala cara, nos hace sentir que le estamos haciendo perder el tiempo, no toma en serio nuestras denuncias, creen que es muy poco tiempo el que lleva desaparecida a la mujer que es denunciada, creen que la mujer que es golpeada por su esposo no puede ser denunciada por otras personas como vecinos familiares. Ese tipo de violencia de las mujeres es la violencia que también debe ser castigada y es perpetrado por los agentes del Estado, porque la omisión también es un delito y pues las personas que tienen la responsabilidad irrestricta, irrenunciable y que es un derecho que no prescribe, es atender la violencia de la mujer. Ahora, también existe la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Esta la vamos a denominar como cualquier acción o conducta que le causa la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder o de parte de un integrante a otro grupo del grupo familiar o de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Dice de poder porque aunque en la familia pareciera que no hubieran relaciones de poder, sí las hay, porque hay relaciones de mando, hay relaciones derivadas de la fuerza física nos da cierto poder, la economía nos da un poder económico, como en la toma de las decisiones, decidir en qué se gaste el gasto familiar, y entonces ese tipo de situaciones crean situaciones de desigualdad o personas vulnerables en la familia, como los niños, que son los más vulnerables. La violencia de género es cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, que son las características personales de actor o demandado, víctima o victimario, que puede ser que sea discriminada la mujer por su raza, por ser una mujer indígena, por su clase, por ser una mujer pobre o rica, por su identidad sexual, por ser de parte de la comunidad LGTB, por su edad, por ser muy joven, por ser muy grande, ya no se le da el empleo, por su pertenencia étnica, entre otras. Esta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, igualmente en el ámbito público como en el privado. Porque antes, cuando se hablaban de los problemas de la familia, no sé si en su país decían algunas frases como la ropa sucia se lava en casa, son problemas de la familia, no te puedes meter, está pegándole a su hijo, no puedes intervenir, está pegando a la esposa a su mujer, no puedes intervenir, y pues ahora ya no. Ahora estamos en la era de los derechos humanos y los derechos humanos deben ser garantizados, promovidos y protegidos por todas las autoridades sin importar la materia, rango o territorio. Además, están protegidos por tratados internacionales, por lo cual eso le da una jurisdicción en toda Latinoamérica o en tratados internacionales que se suscriben entre continentes como el sistema ONU. Vamos a ver entonces quiénes son las personas que conforman la familia. ¿A quién le puedo llamar familia? La familia ha tenido una evolución y han resurgido nuevos grupos de familia. Las familias ensambladas, reestructuradas, homoparentales, madres solteras, padres solteros. Entonces, la familia se ha diversificado. En materia jurídica, ¿hasta dónde puedo llamar familia? ¿Quiénes son estos integrantes del grupo familiar? Tenemos a los cónyuges, los esposos, los que contraen matrimonio a través de nuestra norma civil, los excónyuges, a pesar de que ya se encuentren divorciados, se va a tomar en cuenta como violencia familiar. Tuve un caso en el año 2011 en que demandamos violencia
divorcio necesario bajo la causal de violencia intrafamiliar y durante la secuela procesal, el señor, que era el victimario de la familia, en un momento de ira, decidió acudir al domicilio donde se encontraba la familia, a pesar de tener una orden de restricción del juez familiar, de no acercarse, de no molestar, de conducirse con respeto, a pesar de, pues, de estas indicaciones, aún así acudió al domicilio conyugal y entonces violentó a la familia gritando, haciendo un escándalo, sale la mujer y entonces él la empieza a jalonear de los brazos. Y pues por azares del destino pasa una patrulla en ese momento y lo visualiza, se detiene, él detiene al hombre. Esto es algo que se le conoce en la vía jurídica como flagrancia. Y a pesar de que lo detiene en flagrancia, pues es detenido, puesto a disposición del Ministerio Público. Aquí tenemos una fiscalía especializada que se denomina la Fiscalía Especializada de la Mujer, la que están especializados pues en estos casos. A pesar de ser detenido y esto promoverse como prueba, o sea, ofrecerse como prueba en el juicio de divorcio, en el juicio de divorcio se presentó únicamente la detención, pero al momento de que el Ministerio Público o el fiscal, que es el encargado de representar a la sociedad, dijo que no podía tipificar el delito como violencia familiar porque ya no era, porque ya, o sea, todavía estaban casados, estaban en trámite de divorcio, pero ya no vivían en la casa y que por eso no era violencia familiar y era como otro tipo de violencia, pero no familiar. Y era muy erróneo, es equivocado. Por eso, aún que nos encontremos separados, es muy importante aclarar que los excónyuges también cuentan como familia y tipifican la violencia familiar. También los convivientes llevan la misma suerte. Aquí le podemos llamar concubinos, que es el término jurídico, las parejas, y esto significa que son las personas que hacen vida en común o que viven bajo el mismo techo. También entran los exconvivientes o exparejas, exconcubinos, las personas con las que tengan hijos en común o hijas en común, los y las ascendientes por consanguinidad o descendientes por consanguinidad, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tío abuelo, descendientes, hijos, nietos, bisnietos, primos, tíos, ¿no? Colateral. Las y los descendientes por adopción, las y los descendientes por afinidad, lo que es el lenguaje, en el lenguaje común como pariente político, que es suegra, yerno, cuñada, cuñado, consuegra, ¿no? Esos lazos familiares que se forjan cuando existe un matrimonio. Los tíos políticos, etcétera. También los parientes colaterales hasta el 4 grado de consanguinidad. El cuarto grado abuelos, papás, hijos, nietos. Los parientes colaterales por adopción, los parientes colaterales hasta el 2.º grado de afinidad y todas las personas quienes habiten. Ay, espérenme, este cuadrito siempre me da latita. Las personas quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales, como por ejemplo que esté arrendando en ese lugar, o sea, un contrato de renta, o laborales, por ejemplo, que sea una empleada doméstica, al momento de producirse la violencia. Ya si existe algún lazo que los une que es pecuniario, pues este ya es más como un trabajo que como un familiar, que sería la razón por la que se encontrarían dentro del hogar. La violencia familiar psicológica es parte de los tipos de violencia que se generan y quisiera recalcar este tipo de violencia, que es el síndrome de alienación parental, que es el que se sufre dentro de los hogares en donde los padres se separan
He visto algunos casos en que los padres estando juntos puede suceder, pero es en menor medida y causa no menos daño, pero sí menos conflicto jurídico. Porque normalmente cuando una familia se separa, pues cuando hay hijos, los hijos se distribuyen en el tiempo para convivir con los padres. Porque cuando vivimos en el mismo hogar, pues los tiempos de todos se organizan de una misma manera. Pero sin embargo, cuando se sale del hogar, pues hay que organizar los tiempos personales y estos niños tienen que estar en compañía de mamá, sin la presencia de papá, y en compañía de papá, sin la presencia de mamá. Y muchas veces cuando sucede esto, pues los padres de manera inmadura y negativa hacen comentarios sobre el otro cónyuge, sobre el otro progenitor, negativos, que tienden a manipular la conducta de los niños de manera negativa para que ellos tengan un rechazo. Y así propician pues el desequilibrio de la familia y el que no fomentan los lazos de amor y unión. Este es un proceso realizado por el progenitor A, consistente en programar una conducta de rechazo al progenitor B sin una justificación objetiva. Una justificación objetiva sería, por ejemplo, en casos de violencia extrema, en casos de no darle de comer, en casos de prostitución, en casos de drogadicción, ¿no? En eso sí se justifica. Este tipo de violencia está regulada en las leyes sobre la violencia penal y puede tener diferentes consecuencias. Puede ser parte fundadora para iniciar una denuncia penal, para ordenar una separación de cuerpos y el divorcio, además de poder perder la guardia y custodia hasta la patria potestad en los casos muy severos o de daño muy permanente en los menores. ¿Qué acciones tenemos para erradicar la violencia intrafamiliar contra las mujeres? Quiero manifestar que muchas veces las mujeres, el problema de la violencia es que muchas de las partes no saben que son violentadas. Casi nadie sabe que es víctima. Las víctimas no saben que son víctimas. Pues cuando fueron niños vieron que la mamá le pegaba al papá, que le pegaban a los niños, y esta conducta se van heredando. Entonces, pues es muy difícil erradicar los patrones, porque ese es un patrón de conducta. Así como ponemos los árboles de Navidad cada diciembre, que salimos a tener alguna costumbre, esta costumbre también es muy difícil de erradicar. Por lo cual, el Estado ha suscrito tratados internacionales y ante el gran número de denuncias que hay, ha tenido que emplear algunas acciones. Estas acciones no son exclusivas del gobierno o de las autoridades, sino que nosotros tenemos que participar de manera activa, no solo como abogados, sino como vecinos, como parte de la sociedad, como mujer, como madre de familia, como padre de familia, como mexicana, como peruano, como ser humano. Entonces, vamos a ver qué otras acciones podemos ejercer para poder ayudar a disminuir y mejorar el contexto de violencia. Bueno, todos los ciudadanos y sus ciudadanos podemos participar en la elaboración y ejecución de planes del desarrollo en todos los niveles, a todos los niveles de vida, tener acceso a servicios adecuados de atención médica, es muy importante la atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar. Deben además beneficiarse directamente de los programas de seguridad social, deben de obtener todos los tipos de educación y de formación. La educación es la clave, académica y no académica, incluidos los realizados con la alfabetización mundial. Eso es muy importante, que nuestras mujeres se empoderen, se capaciten, y no solo las mujeres, también nuestros niños y los hombres. Los beneficios de todos los servicios comunitarios y la divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica. La educación es lo más importante, entonces. Organizar grupos de autoayuda,
Estos pueden ser grupos de coach motivacional, psicológicos o únicamente pues, de apoyo presencial a través de cooperativas a fin de obtener igualdad en el acceso de oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, participar en todas las actividades comunitarias. Además, pues el lado económico siempre es muy importante, ver que nuestro Estado provea créditos y préstamos para los servicios de comunicación, para el área agrícola, y que todos tengamos acceso a tecnologías apropiadas para que podamos recibir un trato igual en los planes de reforma y reasentamiento, ya que pues nuestros más vulnerables pues son los que se encuentran en aquellas partes de nuestras localidades, las más lejanas, las que no tienen pues a veces los servicios básicos de agua, agua potable, energía eléctrica, no tienen autoridades cercanas. Al igual que su país, pues tenemos un gran número de comunidades indígenas, de tribales, que se encuentran un poco rezagados pues, por la comunidad y muy endurecidos en cuanto a la violencia. A la última es gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda. La vivienda es muy importante porque es un factor psicológico que hace que nosotros nos encontremos en un estado pues de armonía. Los servicios sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. Vamos a ver cómo todos los factores que aquí planteo ayudan a que haya un menor estrés dentro del seno familiar, porque teniendo condiciones adecuadas de vida, pues todos los seres humanos se desarrollan de manera más integral, pues más satisfactoriamente, ¿no? Con dignidad. Recuerden que pues ahora, en el auge de los derechos humanos, la dignidad está en el centro. Ahora, ¿qué acciones tiene que crear el Estado? El Estado como el gobierno puede hacer y que es la más común, pero quiero decirles que como dice el doctor Manuel Bermúdez Tapia, las normas no solucionan los problemas de violencia, pero sin embargo, pues como estamos en un sistema democrático federal, en el que tenemos un poder legislativo, judicial, ejecutivo, pues es necesario contar con este tipo de normas, pero créanme que las normas no son la solución. Además, tenemos normas que ya no están adecuadas al momento que nos encontramos, porque pues gran parte de nuestro código civil está permeado o tiene mucho, fue creado, copiado del código de Napoleón, que tiene muchísimos años, por lo cual pues no está actualizado a las exigencias de la vida actual. Además de las acciones para ayudar a prevenir y erradicar la violencia, el Estado debe realizar continuamente evaluaciones, encuestas sobre la violencia intrafamiliar para conocer la realidad, ver si las normas y las acciones que se han implementado al día de hoy son suficientes o por lo menos ven alguna eficacia, si no, pues para volver a crear nuevas acciones, nuevas normas, nuevas medidas. Las encuestas son muy importantes. Tenemos que modificar las legislaciones que tenemos actualmente, obsoletas. Tenemos que crear agencias especializadas en la violencia familiar, así como existen instituciones de salud en las cuales hay médicos generales. También en materia jurídica tenemos especialistas y tienen que haber especialistas en la violencia intrafamiliar, porque es uno de los casos más demandados en los juzgados. Y pues para tratarlo de manera diligente debe contar con personas capacitadas para evitar la doble revictimización de las personas que llegan a pedir su auxilio. Además, la educativa, nuevamente promoviéndose a través de campañas nacionales contra la violencia en la familia, tienen que implementarse talleres y cursos de capacitación y sensibilización, comerciales, spots de radios, campañas a través de las diferentes aplicaciones o comunidades
de la web que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook. De hecho, podemos hacerlo nosotros, iniciar una campaña, compartir, producir, crear usuarios específicamente para difundir esta información y poder sensibilizar sobre esta cultura de la violencia. Además de estas acciones del Estado, tenemos la creación de foros y seminarios sobre asuntos relacionados con la violencia doméstica, porque si no les damos a entender que esta se encuentra mal y visibilizamos esta conducta que pasa desapercibida. Por ejemplo, hace poco, como abogada litigante, fui a requerir y embargar el salario, fui a requerir y embargar pues lo que yo investigué que tenía la persona deudora alimentaria eh, en compañía del actuario judicial de un juzgado familiar, derivado de un juicio de paternidad en que el señor no reconoció y pues ya estábamos en la sentencia que se tuvo para acreditado que era su hijo y pues en relación a que se acreditó la paternidad, la relación filial padre-hijo, pues ese hijo actualmente ya tiene 22 años, ha pasado mucho tiempo y apenas se dictó una pensión provisional de alimentos. Al momento de estar yo de frente a la persona y notificar la demanda, él me comenta que ese hijo no debieran de cobrarle los alimentos porque fue resultado de una noche de copas y que ahí no tendrían por qué hacerlo. Yo me quedé espantada, no podía creer tal cinismo, cómo pudiera expresarse así de una mujer frente a otra mujer, me parece desdeñable. A pesar de tener pues todo un procedimiento, aún no existe la conciencia de por qué lo estaba haciendo. O sea, él todavía lo percibía como algo injusto. Así pasa en la sociedad. Por eso es muy importante la firma de convenios interinstitucionales, modelos de detección de violencia intrafamiliar en menores infractores, la instalación de líneas telefónicas para la atención a las mujeres que sufren violencia, como no solo las llamadas de emergencia para que llegue la patrulla a detener los actos de violencia, sino también para tener una capacitación, un tratamiento psicológico, ¿no? Para poder hablar y contar con un especialista, porque denunciar al victimario no es una cosa sencilla. Existen síndromes psicológicos que explican este tipo de conductas, que muchas veces las víctimas protegen a su victimario, como el síndrome de Estocolmo, en el cual se ha acreditado que psicológicamente el secuestrado se puede enamorar de su secuestrador, o sea, del delincuente, y en algún momento puede convertirse parte de él y no darse cuenta que esa relación nació de la comisión de un delito muy grave de privación de la libertad. Y que muchas veces este síndrome se logra a través de violaciones, golpes, por lo cual quiero imaginar que es tan grave la lesión al amor propio y a la integridad de la persona que como de manera de protegerse este instinto de supervivencia hace pues que se crean lazos con el victimario para protección de uno mismo y pues es la manera de protegerse ya que pues ya está inmerso dentro de este círculo de violencia y darse cuenta de estar de este círculo de violencia es igual de difícil que salir de él. Es muy importante además tomar en cuenta el marco teórico y estadístico de la violencia familiar. Por ejemplo, una encuesta sobre la violencia intrafamiliar en 1999 del INEGI demostró que en 1 de cada 13 hogares han vivido episodios de violencia continuos. Esto da la proporción del 34% de la población. Es un número alto. Además, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI dice que el más del 65% de los asuntos ingresados en primera instancia en todos los poderes judiciales estatales en 2019
fueron en estas materias el 27.8 en materia civil y el 39.4 en materia familiar. Dense cuenta cómo en los juzgados los conflictos que más se someten a la tutela de un juzgador son materia familiar. Y pues, por ejemplo, aquí en mi país es la materia que menos se ha reformado. Ya reformamos nuestra Constitución, nuestra ley de amparo, nuestra ley federal del trabajo, ya pusieron los juicios orales mercantiles, pero la materia familiar no ha sido reformada y se encuentra cocinando en nuestro Congreso un Código Nacional Procesal, Civil y Familiar que debió estar ya listo hace un año. Estamos en mora. Además, los datos dicen que la materia civil y la familiar están relacionados con los asuntos más cómodos para las personas, llamada la justicia cotidiana. Entonces, la materia familiar es muy importante y muy trascendente y la más litigada de los juzgados. Vamos a ver qué dicen los tratados internacionales. Quiero que veamos, no sé si todos los que estemos aquí seamos abogados, no sé si estoy hablando muy jurídicamente, para que todos me comenten la carrera que desempeñan, por favor. Y quiero que vean que tenemos un sistema normativo nacional e internacional en el cual todas nuestras autoridades deben tomar en cuenta y nosotros podemos apoyarnos en toda esta normatividad para crear y construir argumentos sólidos en los que las autoridades no tengan más que ceder a nuestras pretensiones y brindarnos una atención y protección urgente. En cuanto a la materia de protección a la mujer en casos de violencia, de manera internacional tenemos a la CEDAW, que es un comité que es parte del sistema ONU, que tiene jurisdicción tanto en el continente europeo como en el continente americano, y este se encuentra conformado por este tratado internacional bellísimo, que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación de la mujer, que es en el que nos habla de cómo este es como más procesal, cómo vamos a utilizar las acciones y cómo vamos a denunciar los casos ante estas instancias. Y además no solo resuelven conflictos que llegan a instancias internacionales, sino que obligan a nuestros estados a rendir informes periódicos sobre cómo han apegado sus normas a a los estándares internacionales, cómo van en algunos temas como la violencia obstétrica, la violencia infantil, la violencia sexual, cómo han reformado sus artículos y los números. Nos comenta Ramiro Bustamante: buenas noches, doctora. Siendo en México un país federal, ¿las normas de violencia contra mujeres son iguales en todos los estados o existen diferencias? Gracias. Pues no todas son iguales, todas tienen sus particularidades y tenemos como pautas, ¿no? Derivado de la autonomía y la soberanía de los estados, pues cada estado tiene la libertad de crear sus normas. Y entonces la primera norma que da vida a cualquier país, pues es la Constitución, la Carta Magna. Ahí se forman como los pilares de cualquier estado, país o nación, como en Estados Unidos están las enmiendas. A partir de esta norma mater base, se conforman todas esas normas nacional, todas las normas sustantivas, adjetivas, para ver cómo se van a regular, qué derechos tenemos y se distribuye entre las materias. Hay independencia. Ahora, cuando se resuelven casos en los juzgados y llegan a las instancias más alta, que en mi país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emiten criterios obligatorios para que los jueces que resuelvan casos similares
a estos resuelvan de la misma manera y se crean jurisprudencias, que ya son las normas llevadas a la realidad, de qué manera se resolvieron y los criterios que quedan fijos. Fuera de estos paradigmas nacionales, tenemos los tratados internacionales. Mi marca batería baja. Permítame un segundo para conectar, si no me voy a quedar sin batería. Listo. Antes de que se apague el computador. Bueno, ahí tenemos toda la libertad de hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy extremo, ¿no? Los nazis. El sistema nazi por Adolfo Hitler instaurado en Alemania. Ellos tenían un sistema jurídicamente válido, porque tenían un procedimiento establecido, tenían personas facultadas y todo, facultadas como funcionarios públicos, un congreso o un sistema para legislar, pero sin embargo las normas que ellos pronunciaron son contrarias a la dignidad humana y contrarias a los derechos humanos. Entonces el Estado tiene límites. Esos límites los hemos encontrado derivado de esta Segunda Guerra Mundial, de esta crisis de humanidad. Se dio cuenta el mundo que necesitábamos límites. Ya no podíamos confiar esos límites al presidente, al monarca de una nación. Entonces se crearon de manera extraordinaria, o sea, fuera del país, personas que se unieron de diferentes países y dijeron, vamos a conformar un organismo internacional en el cual le pongamos límites a los estados. Y esos límites están inmersos en los tratados internacionales y voluntariamente los estados los conforman. ¿Y qué los obligan a los estados a formar parte de estos tratados internacionales? Desgraciadamente yo pienso que es la economía, porque pues también existen los tratados internacionales económicos y pues si tú no formas parte de esta comunidad internacional, te rezagan, te cierran las fronteras, te suben los impuestos, te cierran las ventas, las expropiaciones, las importaciones y entonces así, pues de manera no coercitiva, sino con una fuerza política se brindó un límite fuera del Estado. Entonces, México como Perú suscribieron y son parte de la ONU y de la OEA, que es el otro sistema internacional, que es el sistema interamericano, y entonces ahora todas las normas que se regulan en nuestro país deben de ir en congruencia con estos ordenamientos. En Perú aún no lo han hecho en su constitución, me parece, si me equivoco, me corrigen, pero por ejemplo aquí en México, ya dentro de la constitución se instauró que las normas no pueden ir en contra de los tratados internacionales y entonces me desconfiguraron mi triángulo de Hans Kelsen, en el que en la cúspide del triángulo de Hans Kelsen estaba la Constitución como el ordenamiento superior jerárquicamente y ahora se encuentran los tratados internacionales a la par. Pero entonces ya no tenemos en pleno uso de libertad, es coacción. Pues no podrían, ¿qué es la coacción? Solo podríamos decir que es obligatorio si yo lo hago en contra de tu voluntad, ¿no? Como por ejemplo, privarte de tu libertad es coacción, porque va la policía y no te prende. O, por ejemplo, cuando te hacen pagar una deuda a través del remate de tu bien, no es voluntario, es coacción. Cuando te hacen un descuento a tu salario y te embargas, es coacción. Y en cambio, los tratados internacionales
No hay un castigo. No hay un castigo ni hay así como un castigo, ¿no? Por eso se dice que es voluntario. Y de hecho, no todo es viento en popa, porque a pesar de que, por ejemplo, en México hay sentencias en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México por violaciones de derechos humanos y dentro de los resolutivos de esta sentencia pone, México vas a hacer A, B y C y D y hace A. Y no hay manera de obligarlo. No hay manera. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Y ahí se constata la voluntad porque se puede someter a juicio, sí, va a haber una sentencia así, pero que lo cumpla, pues sí, es otra historia por así. Así creo que podemos, pues, permear más o ser más visible de que, pues, sí es voluntaria, ¿no? Vamos a ver, tengo otra preguntita. ¿Eso no estaría afectando la soberanía? Pregunta Miluska Feijo. Muchísimas gracias. Esa pregunta, créeme que es una pregunta que me la han hecho muchas veces y he visto que la han hecho muchas veces en los congresos. Y la explicación que a mí me ha parecido más certera la dio el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, no es mía, quisiera, pero ahora la propio como mía para poder dar una respuesta que me parece idónea, porque se supone que la soberanía, que es que el poder esté en el pueblo. La soberanía quiere decir que todos los integrantes de nuestro territorio tenemos la libertad de elegir a nuestros representantes, nuestras normas, nuestro trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si las normas protegen cada vez más a los ciudadanos, entonces estamos haciendo cosas que refuerzan la democracia. Y entonces, si firmar tratados internacionales le brinda más derechos a los ciudadanos, estamos reforzando la democracia. Entonces, no se puede en ningún momento considerar que esté afectando a la soberanía. Muchísimas gracias por las preguntas, me encanta cuando interactuamos, muchas veces uno pues es un poco frío, la laptop, la computadora y no es lo mismo que estar en el salón de clases, ojalá que pronto nos veamos de manera presencial en algún curso que se brinde de esta manera. Quiero además de ver que existen los tratados internacionales, las sentencias de las Cortes Interamericana, bueno, aquí es del Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Tenemos esta actividad que me parece muy buena de la ONU, que aparte de que firmes un tratado internacional en el que vas a decir que vas a proteger los derechos de la mujer y de los grupos vulnerables, me vas a rendir un informe periódico donde me vas a acreditar qué acciones estás haciendo y cómo está tu país. Y derivado de estos informes emiten recomendaciones. Bueno, creo que conforme a lo que me has expuesto, México, te aplaudo esta situación, pero veo que estás plaqueando en esta, aquella otra, y entonces, derivado de todos estos informes, emiten algo que se llaman recomendaciones y se van clasificando por números. La que yo les invito a leer es la recomendación general número 19 del 11 periodo de sesiones, en el cuales ya determinan acciones específicas para ayudar a disminuir la violencia. Pueden entrar a la página que se encuentra de las Naciones Unidas. Este es el comité. Como podemos ver en la página, es muy amigable. Este tipo de organismos son no gubernamentales, por los cuales se auspician a través de donaciones y se encuentra integrado desde hace varios años. En este podemos encontrar a los comités, que son organismos, que son organismos creados, compuestos por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y utilizan los tratados como herramientas que ayudan a las mujeres de todo el mundo, por eso es la ONU, de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana, que ese es el objetivo principal. Y tenemos diferentes herramientas como las comunicaciones individuales, que tienen algunas
algunos requisitos, como por ejemplo que se hayan agotado todas las instancias en tu país y que aún así no lograste el acceso a la justicia, o que te dieron un resuelve que consideras violatorio de derechos humanos y que ya no hay otra instancia más, o por dilaciones procesales, procedimientos con un retardo injustificado pueden dar pie a un procedimiento de investigación internacional en que la parte demandada va a ser nuestro país. Además, tener esta herramienta que me gusta, la de los informes anuales. Hasta la fecha, 189 de los 193 Estados miembros de la ONU han ratificado la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y 114 han ratificado el protocolo facultativo. ¿Qué significa que hayan formado el protocolo facultativo? Que si podemos acudir a las comunicaciones individuales e iniciar procedimientos de investigación. Esta magnífica recomendación general número 19 tiene varios y yo les seleccioné estas tres que son correlacionadas con nuestro tema. Los estados partes deben de adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de género. Los estados partes deben alientar la recopilación de estadísticas, la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, hay que estudiarla, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder por ellas. ¿Son eficaces nuestras medidas? ¿Cuántos casos se han archivado de violencia sin investigación, sin sentencia? Además, recomienda que los estados partes adopten las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia. Ahora nos vamos a otro organismo internacional que es la OEA, en el que se requiere, que su objetivo es que hayan más derechos para más gente. Aquí tenemos como tratado medular para erradicar la violencia en la mujer, la Convención Interamericana para erradicar la violencia hacia la mujer. Tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos del Niño, que es el organismo que recepciona las medidas, las peticiones, y es el primer órgano encargado de implementar las medidas adecuadas para proteger a las mujeres y para presentar los casos ante la Corte Interamericana. Y de manera conjunta para proteger pues a la familia que se encuentra conformado no solo por mujeres sino por niños, está la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo. Todos estos tratados internacionales están para reforzar nuestros argumentos jurídicos y nuestras solicitudes de auxilio. Quiero decir que a pesar de que el sistema anterior lleva más años, este sistema interamericano ha resuelto mayores casos en cuestiones de género y tiene un sinnúmero de conceptos y de jurisprudencia que nos pueden ayudar a construir un caso sólido. Voy a hablarles ahora de una herramienta muy importante cuando nosotros estamos hablando de género y tratamos a un grupo vulnerable, que en este caso va a ser las mujeres. Esta herramienta se aplica dentro de la perspectiva de género que está agarrando auge y la manera de solucionar los procesos jurisdiccionales. ¿Qué es este? Primero, vamos a decir que este es un principio, es un método de análisis y es una guía para la acción, que se entiende como la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad. Esta se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responde a las particularidades y grado de vulnerabilidad, porque no a todos nos afecta la violencia de la misma manera y no a todos les violentan de la misma manera. Esta información la obtuve de la Ley General de Víctimas de mi país, por lo cual los daños les afectan de manera particular o diferenciada y por ello deben de tomarse medidas especiales.
¿no? Así como el médico le toma el peso, le da la talla, la altura para darle la medicina adecuada, así debe ser el juez y el abogado. ¿De qué manera la aplicamos? Debemos primero identificar las características que componen las personas con el fin de potenciar las acciones diferenciales. Vamos a ser iguales a los desiguales y vamos a enfatizar cuáles son nuestras características de vulnerabilidad. Desde este enfoque se define a la diversidad como el punto de partida. Vamos a partir de que todos somos desiguales para la implementación de políticas públicas. Este enfoque diferencial permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la sociedad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. ¿Qué características son las de vulnerabilidad? La edad, el género, la preferencia u orientación sexual, la etnia, la condición de discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? Es procurar la transformación o supresión de la discriminación, de las inequidades, de las expresiones de subordinación, de la exclusión social, política y económica. Ahora, ¿qué implicaciones diferenciadas debemos ver en los hechos victimizantes de acuerdo al género? Por ejemplo, cuando analizamos el hecho victimizante, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas y los efectos del hecho victimizante? Cuando vemos brechas para ver si existen brechas de desigualdad, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones de desigualdad basadas en el género con antelación al hecho victimizante? Hablemos de una violación, de un homicidio, ¿no? ¿Qué pasó antes de la comisión de ese delito? De un feminicidio. ¿Cómo profundizan o agravan estas brechas de desigualdad las consecuencias del hecho victimizante? ¿Cuáles son los efectos diferenciados del hecho victimizante para mujeres y para hombres? Muchas veces, por ejemplo, en el divorcio, cuando la mujer se dedicó a los cuidados del hogar y de los niños, el divorcio causa un impacto económico diferenciado entre el que tiene el poder económico y quien no lo tiene. Porque no es lo mismo iniciar una vida laboral con ser experiencia laboral ya de 40, 30, 50 años, a aquel que ejerció su vida profesional desde temprana edad y tuvo el tiempo de vida para someterse a jornadas extenuantes y salarios bajos. Porque pues como sabemos las oportunidades son muy pocas y la competencia es muy alta. Para poder medir las barreras de género, nos vamos a preguntar qué trabas o dificultades basadas en el género se identifican para las víctimas afronten el hecho victimizante. ¿En qué medida las víctimas pueden ver las barreras de género que se les presentan para afrontar el hecho victimizante? Es lo que les digo, muchas veces las víctimas no saben que son víctimas. Creen que es una cultura, creen que es una costumbre y que es lo correcto. Tengo que preguntarme qué herramientas o recursos emocionales requieren fortalecer o desarrollar la víctima, como el amor propio, para trascender el hecho victimizante desde su entidad y expresión de género. Ahora, para la atención sensible al género nos vamos a preguntar y nos vamos a plantear qué estrategias o rutas de atención se pueden establecer para superar las barreras de género. Estudiar, trabajar, porque muchas veces resulta que la pareja no le permite trabajar. Otra, ¿qué acciones afirmativas podrían aplicarse para desequilibrar las desigualdades de género? Una pensión de alimentos, la guardia y custodia, salir del domicilio conyugal y se quede la parte más vulnerable. Otra, ¿cuál es la oferta institucional disponible que podría coadyuvar programas sociales, becas, apoyos económicos, lugares en donde pueda estar protegida la víctima, donde le den de comer, le den atención psicológica, con perspectiva de igualdad de género? Ahora que vimos todo esto, pues realmente el panorama en los juzgados es muy desalentador. O sea, muchas veces vemos las normas, vemos el procedimiento, lo entendemos todo, pero cuando llevamos a la realidad,
Los procesos son muy largos, son complicados y muchas veces no encuentran una solución y a veces pues termina siendo más complicado de cuando inició. Puede ser que cuando antes de que denunciara, el papá por lo menos daba dinero o lo pegaba menos veces. Y a partir de que denunció, se ha puesto más grosero, ha renunciado al trabajo, eh, llega a molestar a la casa. Tenía un cliente, en este caso que los voy a presentar, que llegaba, cortaba la luz, cortaba el agua, se subía al techo, solo para amedrentar y molestar y pues orillarlos a que sometieran a sus pretensiones para que tuvieran una conducta que él consideraba la que tenían que tener, ¿no? Vamos a ver entonces que la violencia es un fenómeno que ataca a la mayoría de las mujeres y que el Estado es tolerante con la violencia de las mujeres, por lo tanto es copartícipe y va en aumento por la falta de atención. Esto lo dice una activista de nombre Marta Figueroa Mier, a quien saludo con mucho cariño y respeto. Ha hecho un trabajo fenomenal para documentar y cuantificar los casos de violencia y los números reales que nuestro Estado trata de ocultar. Este caso lo he denominado caso Carla Minero Vázquez Reules y familia versus México. Les voy a contar los hechos y su contexto, cómo este caso ya lo podemos sustanciar ante una instancia internacional por no encontrar el acceso a la justicia dentro de nuestro país, y vamos a analizar el agotamiento de los recursos internos, el plazo de la presentación, la comunicación que se quisiera presentar y los resultados que he tenido, para que vean la faena que es un proceso judicial en materia de violencia familiar. Este caso tiene derechos violentados. Este caso es sobre la violencia de género por parte de las autoridades por no aplicar la perspectiva de género como herramienta metodológica, por lo cual el Estado discrimina y crea un panorama de desigualdad entre cónyuges. Se viola el derecho humano a la integridad personal de la madre y de los hijos. Se violó el derecho humano al proyecto de vida de la familia. Se violó el derecho humano a vivir una vida libre de violencia y se violó el derecho a la protección judicial. El contexto es que en mi país existe una gran desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres, lo cual es denominado como brecha salarial de género. Se ha demostrado que hay personas que tienen el mismo puesto y el mismo número de responsabilidad y sus sueldos o salarios son diferentes, siendo el más alto el de los hombres. Por ejemplo, el de los que están en los equipos de fútbol nacionales que representan a nuestros países. El equipo femenil siempre tiene menos eh, eh, salario y menos, le invierte menos inversiones, por lo cual existe una discriminación en el trabajo con los datos de la OIT. Se ha declarado que las mujeres desempeñan una triple jornada laboral sin remuneración, que es el trabajo del hogar, que nunca acaba, no hay días de descanso, ni hay licencias ni vacaciones, porque son ellas quienes se hacen cargo de dicha responsabilidad de manera exclusiva. Y Mujeres, que es un instituto de nuestro gobierno, informa que el tiempo que hombres y mujeres emplean en las labores del hogar, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el INMujeres, entre otros, con base a ellos se establece que existe un plano de desigualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres se ocupan más de las labores domésticas que los hombres. El INEGI, que es el organismo que se encarga de las estadísticas en mi país, ha determinado que la materia civil son de los asuntos más comunes y, como hemos mencionado, el 39.4 de las denuncias son de materia familiar. El juicio que yo estoy tratando de sacar adelante es un juicio de divorcio necesario
por violencia familiar. Y quiero hacer notar que no es un hecho aislado, sino que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, existen 1,871 procesos de divorcio necesarios activos. Solo 86 tienen sentencia y se encuentran en vías de ejecución, por lo cual tenemos un rezago judicial de 95%. Además, los jueces familiares son capacitados muy poco. Aquí en mi país solo se le dio una capacidad una vez al año. Además, no se cuentan con estadísticas a través del sistema de portal de transparencia. Se trató de ver si tenían estas estadísticas, no las tienen. Se le preguntó a un juez familiar si es obligatoria la reparación del daño cuando se acredita la violencia de la mujer. Dice que sí, cuando se acrediten con las pruebas desahogadas, y a pesar de eso no es de esa manera. Por lo cual, este juicio que les comento tuvo una sentencia en la cual se acreditó la violencia familiar con los diferentes plenos de prueba. Nos comenta Ramiro Bustamante, en realidad en pleno siglo XXI todavía existe una brecha de diferencia de género. Así es, Ramiro, aún existe. Apenas se celebró el ejemplo que ya les digo, por eso les comenté, que creo que era la selección nacional, no me acuerdo si de Inglaterra, ya estaba ganando lo mismo que los hombres. Eso también pasa, por ejemplo, en los actores, actrices. En esta sentencia que les hablo, ordenó liquidar la sociedad conyugal, declaró cónyuge culpable por haber sido el violentador, pero sin embargo la sentencia omitió estudiar y condenar todo lo referente a daños reclamados, decretó guardia y custodia o tuición a favor de la madre y decretó un régimen de convivencias, porque como tenía problemas de alcoholismo, la parte demandada, siempre y cuando llegara a un estado conveniente. A pesar de tener esta sentencia que omitió brindarle unos alimentos a la persona más vulnerable, que era la ama de casa, se ha intentado ejecutar esta sentencia a través de diversos incidentes que se han prolongado a través del tiempo por múltiples impugnaciones y por el rezago judicial que existe en mi país. Por lo cual, estas conductas se les denominan violencia institucional, porque los estados omiten con su obligación de prevenir, investigar y reparar y analizar el impacto diferenciado, porque existe un deber garante y irrenunciable de proteger a las mujeres, porque la indiferencia de los agentes estatales se traduce en omisiones y propicia la violencia institucional a las mujeres y minoría, porque los operadores jurídicos no imparten justicia de manera activa y tienen que actuar de acuerdo a los protocolos de actuación, ya no está tan sujeta a su voluntad, ya que existe un sesgo de género por los roles de género y desigualdad en el poder. En este caso, las víctimas directas eran la madre de familia, las víctimas indirectas, sus hijos, y las víctimas potenciales, pues todas las personas que fueran víctimas de violencia social. El objeto de esta defensa es la investigación y sanción de las responsables de las violaciones de derechos humanos, poder ejecutar esta sentencia, el reparto de los bienes o la inscripción al registro estatal de víctimas, porque aquí tenemos un instituto en el cual las víctimas que en los procesos no alcancen una reparación, entonces el Estado ya está creando un fondo externo para que se les pueda brindar un apoyo económico y una pensión compensatoria vitalicia. Creo que la pensión compensatoria no está regulada aún en Perú y ahorita vamos a entrar en ese tema. El objetivo colectivo, que es para que esto no vuelva a suceder, que se conoce como un acto de transformación, es modificar nuestros ordenamientos judiciales. Marco específicamente cuáles son, capacitaciones para juzgar, y mesas de trabajo que son muy importantes, es entablar con sus autoridades. Hay que ir, acercarse a ellas y propiciar las órdenes. Ahora, ¿qué acciones podemos implementar? En la vía jurisdiccional hemos presentado un juicio de divorcio, se han impugnado las pruebas dilatorias, se le solicita a un juez familiar que que reconozca la calidad de víctima, se han presentado amparos indirectos contra la negativa
de inscribir a la persona al registro estatal de víctimas y se ha solicitado una pensión compensatoria. En la vía no jurisdiccional tenemos, o sea, que nos han entrejuzgado, tenemos otras vías. Aquí tenemos lo que es las quejas administrativas, ya que son denuncias específicas contra los funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo, que no modifican en nada nuestro proceso jurisdiccional, pero sí hacen que las autoridades lo piensen más y se capaciten al momento pues, de hacer sus actividades. Se pueden pedir medidas cautelares ante organismos internacionales, se puede pedir la participación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, que son organismos altos. Dentro de la sociedad civil se han hecho conversatorios, marchas, difusiones de videos, se ha puesto esta difusión a través de diferentes eh, eh, de diferentes órganos de la prensa en diferentes lados ha hablado sobre la violencia de la mujer, se han dado cursos, capacitaciones, talleres, y entonces estamos ante un caso que desde el 2014 hay sentencia y se inició el proceso de 2011, digo, desde el 2011 y estamos en el 2022, por lo cual estamos ante un retardo injustificado. Si quisiéramos presentar este caso ante un sistema internacional, utilizaríamos los siguientes argumentos. Ya que se agotaron, ya que pues ha pasado mucho tiempo y no encontramos una solución, podemos llevar nuestro caso hasta instancias internacionales. Y vamos a decir que la parte peticionaria alega que el Estado mexicano, en un contexto de numerosos de procesos de violencia contra las mujeres que marcan una situación generalizada de violencia basada en género dentro de la familia y un contexto de impunidad de los agresores, afirma que los actos de violencia familiar sufridos por las víctimas fueron denunciados y acreditados infructuosamente por las autoridades que juzgan sin perspectiva de género la vía civil, penal y en todas las instancias. Agrega que su familia ha sufrido violencia institucional, ya que el Estado los ha discriminado, actúa sin la debida diligencia, por la demora excesiva en acceso a la justicia sin reparación del daño, colocándonos en una permanente situación de desigualdad por la misión de cumplir una sentencia definitiva. Por eso, vamos a fundar además nuestro contexto con el informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, en la que los relatores afirman que las mujeres víctimas de violencia frecuentemente no tienen un acceso a los recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la gran mayoría en impunidad y por consiguiente quedando sus derechos desprotegidos. Por lo cual existen recomendaciones en la recomendación general número 21, en específico en la igualdad del matrimonio y las relaciones familiares. En el párrafo 30 dice, bienes del matrimonio. Hay países que no reconocen a la mujer el derecho a la misma como parte de los bienes que el marido durante el matrimonio o el amasebamiento, ni cuando termina. Muchos reconocen este derecho, pero es posible que presidentes legales o los costumbres coarten su capacidad de práctica para ejercerlo. Y vemos que casi nadie logra quedarse con los bienes de una sociedad conyugal. Y el 31 recomienda o refiere que hay una ley que, aunque hay una ley que confiere a la mujer este derecho, y aunque hay tribunales que lo aplican, el hombre puede administrar los bienes de la propiedad de la mujer durante el matrimonio o en el momento del divorcio. En muchos estados, hasta los que reconocen las comunidades de los bienes, no existe la obligación legal de consultar a la mujer cuando la propiedad que pertenezca a las dos partes del matrimonio o el merecimiento se venda o se enajene de otro modo. Esto limita la capacidad de la mujer para controlar la enajenación de las propiedades o los ingresos procedentes de su venta. Si nos vamos al otro sistema, que es el sistema de la ciudad del cinema ONU, diríamos que los autores de la comunicación son Carlos y sus hijos, quienes son mexicanos y presentan esta comunicación. Afirmaríamos que se ha incumplido con la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Los hechos demuestran que la falta de acceso a mecanismos judiciales y administrativos adecuados y eficaces y que el proceso judicial se ha ejecutado parcialmente, beneficiando únicamente al hombre sobre la mujer, y que el Estado ha violado el protocolo facultativo y la Convención sobre la Eliminación de todas formas a la mujer, y que sí se puede presentar esta comunicación, porque los hechos sucedieron posterior a que entrara en vigor para México y que firmara el protocolo facultativo. Ojo, esto es muy importante, no se pueden
estudiar casos que fueran diferentes. ¿Cómo podemos sumarte usted a nuestra campaña de redes sociales? Ponemos nuestra página de internet del despacho que estamos litigando. Tenemos unos pocos resultados. Se ha logrado en mayo del 2022 una pensión compensatoria después de muchos años para lograr que esta mujer tenga una pensión porque no se le brinda la parte proporcional que le corresponde como ama de casa. Bien, ahora que les di una vuelta por lo que es el caso real, nos damos cuenta que es sumamente complicado. Porque a pesar de que pudiera decirse que lo más complicado es acreditar la violencia, a pesar de que está acreditada, tenemos cero reparación y cero acceso al patrimonio de la familia. Y a pesar de estar teniendo dos tratados, dos sistemas internacionales. Bueno, este es un trabajo que requiere la ayuda de todos. Vamos a dar un casi cierre a nuestra exposición, hablando un poquito de la jurisprudencia. Por cuestión del tiempo voy a ir un poquito más rápido, creo que voy un poco lenta. ¿Cómo se siente? ¿Va bien la información? Por favor, coméntenme cómo va. ¿Alguna dudita? Quiero que todos me digan si han participado en algún proceso judicial de violencia familiar. Contéstenme sí o no. Voy a hablar de este caso que la violencia familiar se puede agrupar en el siguiente modo. Vamos a identificarla que tenemos dentro de tenemos psicológica o emocional, hay física, sexual, económica, patrimonial y feminicida. Siempre me han dicho, Ramiro, si ha participado, excelente. Miluska, no has participado, ¿ok? Miluska, ¿a qué te dedicas, por favor? Para irnos conociendo. Muchas veces no encuentro la diferencia de lo que es una violencia económica y una patrimonial. Cuando nosotros hablamos de una violencia económica, estamos diciendo que le estamos condicionando ciertas conductas para darle dinero. Si te portas bien, te doy dinero. Si no haces esta conducta, no te doy nada. Ahorita estoy enojado, no te voy a dar dinero. Ahorita estoy contento, te voy a dar todo. Esa es la violencia económica. La violencia patrimonial es aquel que va y se endeuda, pide préstamo, pone en riesgo el patrimonio familiar, dilapida los bienes, pierde las propiedades. Esa es la violencia patrimonial, para que se entienda la diferencia. Bueno, la violencia psicológica o emocional. Estudias Derecho, muchas gracias. Bueno, vamos por buen camino. Todos los demás, espero que estén presentes. Ya se fueron, solo tenemos Evelyn. Tú ya, sí, ya lo veo. Sí, todos les me han comentado. Muchas gracias por estar atentos. Esta información es para ustedes y por ustedes. La violencia psicológica o emocional es aquella que no se infiere a través de los golpes o la violencia, sino únicamente a través de las palabras, de los gestos, de las acciones, pero sin tocar ninguna parte de nuestro cuerpo. La violencia física es aquella que deja daños leves, graves, gravísimos, y se mide o se puede medir qué tan grave es la violencia física en relación en cuánto tarde a sanar la herida. Así es como se castiga. Si no dejó ningún moretón, ninguna seña, bueno, es un delito con casi nada grave. Si deja una cicatriz en el rostro permanente, entonces ya es gravísimo, ¿no? Si deja alguna herida que comprometa alguna función del órgano y no pueda restituirse, es gravísimo. También tenemos la violencia sexual, que es pues que sin tu voluntad infieran en la libertad sexual, sin tu voluntad infieran algún tipo de actividad que fuera en contra de tu voluntad. La violencia feminicida es cuando se le priva de la vida a una mujer y esta es vulnerable por su condición de mujer y es cometida por alguna persona en la que se debería de se tenía confianza. Tenemos otra pregunta más. Me encantan las preguntas. Espero que pregunten más. Sofía Mosquera, ¿no se considera la violencia estructural?
Bueno, cuando nosotros hablamos de que hay una violencia estructural, quiere decir que se encuentra permeada dentro de nuestros organismos institucionales, que los operadores de justicia la reproducen en sus sentencias, o que cuando llegamos nos tratan mal, no nos creen, los responsables de que nos muramos somos nosotras, las mujeres, de que nos violenten sean nosotros. Eso se refiere que es estructural. Luis de la Serna Espinosa, hola, buenas noches. ¿Van a subir las diapositivas? Claro que sí. Los organizadores del evento les van a poder hacer llegar todas estas diapositivas para que las podamos ver con más calma y espero que obtengan alguna información que les ayude en su vida diaria. Ahora vamos a ver de manera rapidita cuál es el paradigma de la justicia por género. Quiero decir que este sesgo de género tiene muchos años. Me voy a ir hasta 1793, cuando la francesa Olympe de Gouges dijo que las mujeres también podíamos tener derecho a la ciudadanía, porque no la teníamos en ese momento, y fue guillotinada por adelantarse a su época. Dense cuenta que por decir y escribir que el hombre y la mujer eran iguales, fue privada de su vida. Y podríamos decir que era el paradigma, ha ido evolucionando, ha ido mejorando, y ahora ya tenemos regulado que que está prohibida toda distinción, exclusión y restricción basada en el sexo, y que impida el acceso a la justicia, lo que ahora se conoce como discriminación contra la mujer. Recordamos que tenemos varios sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos. Aquí englobé uno más, del que no hablo, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, que se encuentra en el otro continente. Sobre los tratados que ha suscrito su país y mi país, tenemos la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los conceptos que vimos en nuestra clase del día de hoy y cuáles son los que queremos que queden como a punta de empezar a estar haciendo el cierre y reuniendo todo, compilando esta información que les he obsequiado. Entonces, la cúspide es que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Esto no es solo para las mujeres. Los hombres, las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, todos tenemos derecho a una vida libre de violencia. Esto es jus cogens. El jus cogens es el derecho que no puede ir en contrario, como es la igualdad y la no discriminación. Porque tenemos una cultura de violencia y discriminación por el género. Y tenemos altos índices de impunidad, lo que hace que esta violencia se vaya perpetuando y se encuentre permeada en nuestros sistemas jurisdiccionales. Para poder combatir esta impunidad hay que utilizar el impacto diferenciado de la violencia de las mujeres. Tenemos que ver que hay tipos de delitos contra las mujeres específicos. Tenemos que hablar de la violencia psicológica, de la violencia doméstica, de la violencia laboral. Por ejemplo, tengo un caso de una mamá que ha tenido un conflicto con el papá, porque ambos quieren tener la guardia y custodia de los menores y ambos son buenos padres. Es más fácil decidir con quién se quedan los menores cuando hay un mal papá o una mala mamá, porque pues obviamente con el bueno, ¿no? Pero cuando ambos padres son buenos padres, es un tema bastante complejo porque ambos tienen el mismo derecho. Y entonces resulta que la mamá, pues derivado del quebranto de la familia, era ama de casa, tuvo que pues empezar a hacerse de dependencia económica y trabajar. Y como solo tenía la preparatoria, pues decidió enlistarse al ejército. Y a través de su salario como dada de alta en el Ejército Nacional, pues fue que pudo pues ya hacerse una casa, tener más solvencia, se llevó a los niños, pero el señor fue, se lo quitó, ya no le dejó verle, le decía que tenía que ir a verlos a la casa, pero lo obligaba a tener sexo. Entonces ella pues estaba asustada y no podía ir a verlos. Entonces iniciaron un procedimiento judicial en el que el padre afirmaba
que pues la mamá, derivado de su actividad laboral, pues hay temporadas en el año, alrededor de 3 a 5 meses, que se encuentran fuera en comisiones. Y entonces durante los 12 meses del año, eh, la mitad está con ellos y la mitad están bajo los cuidados de una persona que ella paga. Entonces, eso hace que ella tenga pues menos tiempo para estar con sus hijos y la deja pues en desventaja. Porque pues el sacrificar tiempo en familia también hace que uno sacrifique pues este lazo que se crea tan fuerte que los niños los necesitamos de nuestras madres. Y pues el código militar prevé esta situación y no toma en cuenta la maternidad. Acaba de haber una reforma reciente en el cual ya se obliga a las autoridades militares que las mamás que recién paren a sus hijas no las deben de cambiar de su centro de trabajo, porque siempre los mandan a otros estados, durante el primer año vida del menor. Porque antes, a partir de los 45 días, ya tenías que presentar de edad del menor, del recién nacido, ya tenías que presentarte en tu centro de trabajo y te mandaban a tus comisiones y entonces tu bebé tiene 1 año y está con su mamá el menor tiempo. Y entonces eso crea muchos problemas el menor y eso hace que haya pues menor protección. Y pues como a los hombres no les causa aparentemente un problema, porque pues los hombres que se iban a estas comisiones tenían una mamá que se quedaba con los niños y pues ella suplantaba pues la ausencia del padre, ¿no? Pero cuando está el quebranto de la familia, pues esta situación jurídicamente no apoya a las mujeres, porque no se prevía que hubieran ni mujeres militares, ¿no? Entonces ahora que hay mujeres militares con esta necesidad de participar en la vida activa laboral y ganarse por ellas mismas su sustento, ha conllevado a reformas. Dense cuenta cómo situaciones particulares, como el código de cómo se regula laboralmente a las militares, afecta en la vida de una familia. Eso vamos a llamarla como violencia laboral. También existen problemas muy graves que sufrimos las mujeres, que es la esclavitud, la desaparición forzada. México está en los números más alarmantes de mujeres desaparecidas, violencia política y violencia sexual. La violencia política, por ejemplo, aquí en Chiapas, ya se ha hecho unas reformas a nuestros ordenamientos que regulan quiénes son las personas que se van a postular para una candidatura y ya han obligado a que haya el mismo número de postulantes, mujeres que hombres, para garantizarles pues su lugar en el podio, ¿no? Entonces, lo que hicieron aquí en Chiapas es que ponían a la mujer como la candidata y ganaba, y el que realmente hacía todo era el esposo y la esposa nada más ponía el nombre, pero no era la que dirigía. Qué barbaridad, esa es violencia política. No sé si les pase allá, pero aquí sí pasó. Ahora, vamos a ver la violencia desde un aspecto psicológico, porque es tan complejo salir de ella. Leonor E. Walker, en el libro titulado La mujer maltratada, habla que la violencia familiar se manifiesta en diferentes formas y en ciclos de 4 fases. Está primero la tensión, luego la agresión, las disculpas y la reconciliación y una. Entonces, la violencia se da de manera esporádica y cíclica. Y entonces cuando uno va a presentar la denuncia está fresco, acaba de suceder. Pero pues tardó un chorro en recabarse las pruebas, en hacer las evaluaciones psicológicas, en turnarlo. Y entonces para cuando sucedió, el hecho en específico se denunció, ya perdió vida. Ya hasta se borraron las heridas. Ya hasta en la mente de la víctima ya pasó, ya está en la etapa 4. ¿No? Entonces es un problema psíquico, por eso la reiteración es muy importante. ¿Qué tan seguido surgen los episodios de violencia? Y por eso actuar con la debida diligencia implica actuar de manera urgente. Ahora, el tratamiento jurídico de la familia, el tratamiento jurídico de la violencia de la familia debe de tener protección a los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Debe ver que hay derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de los niños y adolescentes, a la protección contra los malos tratos,
y estos deben de regular los conflictos o dependencias entre personas y particulares. Las sentencias que la Corte Interamericana ha resuelto en nuestro país para condenar a México como violador de derechos de género, está el caso Goneros Capo el Gonero, que sucedió en Ciudad Juárez, en los cuales 3 mujeres fueron encontradas sin vidas con signos de violencia sexual, quienes fueron denunciadas su desaparición, pero no fueron buscadas prontamente y fueron revictimizadas por las autoridades. La parte lesionada fueron las 3 mujeres que perdieron la vida y se sentenció a que México era responsable por violar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, violó los derechos al acceso a la justicia, protección judicial y violó los derechos del niño, porque 2 de las mujeres que fueron encontradas sin vida eran, bueno, una de las mujeres era menor de edad. Y esta es la parte que yo quiero que conozcan. Aparte de que haya culpable o inocente, hay muchas cosas que el Estado puede hacer para regular y disminuir la violencia y poder así hacer un cambio transformador. No solo en el caso particular que se está resolviendo, sino en todos los casos que pudieran suceder de violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer las autoridades? No solo castigar, debemos brindar atención médica, psicológica, psiquiatra, deben de expedir, deben de tener una base de datos que contenga información disponible sobre las mujeres desaparecidas, con que contenga muestras genéticas y celulares. Debe haber una estandarización, es decir, ponerlos todos iguales, de los protocolos utilizados para la investigación de los delitos, de la desaparición, de la violencia sexual, y todos estos deben de estar conformes al protocolo de Estambul. Ponen un documento base. Deben, además de remover los obstáculos de jure y de facto que impidan la debida investigación de los hechos. Deben de investigar, además, no solo el delito, sino a los funcionarios que no hicieron su trabajo, que son estos castigos administrativos. Además, se pueden levantar monumentos en memoria de las víctimas para que todas las personas que a pasen lo recuerden, porque si no, pasa desapercibido. Y lo que me parece muy bien son las disculpas públicas y darle difusión para que así el Estado pues lo piense más, porque si no se va a tener que estar disculpe y disculpe. Otra sentencia que quiero que les quede para que la analicen es el caso Rosendo y Cantú versus México, en el cual Valentina Rosendo Cantú y su niña Jenny Rosendo Bernardino Rosendo, el 16 de febrero del 2002, ante la presencia de 8 militares y un detenido. 2 de ellos penetraron sexualmente a la mujer de nombre Valentina, y esta investigación, a pesar del ser de la justicia de los civiles, fue llevada a la jurisdicción penal militar y este caso fue archivado como concluido, por lo cual también no hubo acceso a la justicia. Otro caso es el caso Fernández Ortega Tú versus México. Ella es una indígena Mepá de la Barranca Tocani del estado de Guerrero de México, en donde Inés Fernández Ortega, ante la presencia de sus hijos, fue sometida a un acto de violencia sexual y control físico en el que un militar la penetró sexualmente de manera intencional y hubo un grupo de militares esperando a la puerta de la casa, lo que agravó el grado de vulnerabilidad de la víctima. Por lo cual, dentro de la audiencia pública, México hizo un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional y aceptó que perdió una prueba ginecológica, que es la prueba idónea para ligar en una violación al victimario con la víctima, que reconoció que hubo retardo de las investigaciones y esto se conoce como allanamiento parcial. Dentro de la sentencia se determinó que México había violado los derechos a las garantías judiciales y de la protección judicial, se violaron los derechos de la integridad personal, de la dignidad, a la vida privada, a la integridad personal y al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio. Por lo cual concluyo que dentro de las acciones que nosotros podemos tener, además de nuestro conocimiento, de nuestra capacitación, de conocer nuestras leyes nacionales, de conocer los tratados internacionales, de denunciar siempre, de capacitarnos como abogados, de capacitarnos como estudiantes, debemos ver que existen políticas gubernamentales contra la violencia y nosotros debemos estar atrás de ellas, conocerlas, difundirlas, debemos de participar en todos aquellos entrevistas que nos hagan a través de los institutos de estadística, geografía o información que hayan en nuestros países. En mi país se llama INEGI.
Tenemos que participar en las acciones legislativas para eliminar la violencia contra la mujer, promoverlas, difundirlas, crear ideas, de qué manera lo podemos hacer más amigable. Por ejemplo, ahora está en auge lo que es el lenguaje incluyente para que pues las normas y los procedimientos no solo sean entendibles por nosotros, los que participamos en esta vida jurídica, porque pues conocer este léxico jurídico es cuestión de práctica, de tiempo, de estudio, pero pues sería todo más sencillo. Yo creo que sería más sencillo si las sentencias fueran más claras, si las normas fueran más claras, si el ordenamiento jurídico fuera comprensible para todas y para todos. Debemos ver que debemos lograr implementar y exigir medidas de atención a mujeres víctimas de violencia. Tenemos que implementar acciones o motivar, exigir acciones a las dependencias federales en materia de violencia intrafamiliar. En mi caso, en mi país está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No son todos esos organismos que el Estado ha puesto ahí para que en casos de violencia y que no nos hagan caso los jueces o los organismos o el Ministerio Público, podamos acudir a ellos para que nos protegen de manera que nos acompañen en este camino del acceso a la justicia. Y existen muchas estrategias que podemos implementar. Por ejemplo, existen estrategias de información, educación y comunicación para la prevención de la violencia a la mujer. Yo siempre he creído que la prevención es el parteaguas para disminuir los números, más que los procedimientos jurisdiccionales. La prevención es más fácil que ya la medicina, ¿no? Por ejemplo, podemos proponer la tipificación de delitos de violencia intrafamiliar en los códigos penales en las entidades federativas, en nuestros estados, en los ayuntamientos, en nuestros municipios. Debemos de editar y distribuir masivamente material impreso contra la violencia. Siempre que tengamos la oportunidad de tener algún material que esté persuadiendo al cese de la violencia, a que ya no haya más machismo, a la unión, a la comunidad, una desaparecida compartamos, divulgamos, porque esto es una tarea de todos y entre más le demos impulso va a llegar a más casas y no sabemos si ese mensaje lo está esperando a alguien de manera inconsciente y puede ser que creamos una diapositiva, creamos una filimina o creamos un post, una publicación en la cual implementemos cuáles son las acciones, los domicilios o los lugares, los teléfonos donde podemos ir a solicitar a las autoridades protección. Puede ser que llegue a los ojos adecuados o a los ojos que lo necesitan. Además, debemos de promover que en las escuelas y en los institutos educativos se hable de equidad de género, se hable de la violencia, se hable de las medidas que hay, de que hayan procedimientos en que las autoridades educativas puedan direccionar a sus alumnos, a sus alumnas que estén siendo víctimas de violencia para poder protegerlos. Debemos de difundir entre la población indígena la información referida a los derechos de las mujeres, que son uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Recordemos que este sesgo de la violencia se da más en otros grupos, ¿no? Como los pobres, los indígenas, los de la población LGTB, los menos preparados, los menos fuertes, entre los matrimonios. Quiero finalizar dándole las gracias a todos por poner atención, por estar en este curso y quiero reflexionar que pues eh, las condiciones han mejorado gracias a la participación de todas, los que no son únicamente abogados, sino de esas víctimas que no encontraron acceso a la justicia y fueron a demandar a pesar de que sus juicios no estaban a su favor, lograron eh, crearon nuevos caminos, crearon nuevas directrices, gracias a esos psicólogos, trabajadores sociales, que han fortalecido a las víctimas, a las personas que pues no nos quedamos calladas, porque muchas veces pues el problema siempre es el silencio, ¿no? El silencio es
o es uno de los mayores problemas porque lo disminuimos, ¿no? No hablamos del conflicto. Y esto ha hecho que se perpetúe. Quiero enfatizar que existe obligación del Estado de crear programas sociales, capacitaciones, organismos sociales para que nosotros acudamos al acceso a la justicia. Y tenemos bastantes vías, tenemos la vía civil, la vía penal, la vía administrativa, la de solución, los medios alternativos de soluciones al conflicto, tenemos la vía internacional, tenemos la vía administrativa, tenemos la vía política, y es elección de la víctima elegir qué camino dar, pero sí, pues del abogado, del profesionista, del especialista, indicarle pues cómo son cada uno de estos mecanismos y qué es lo que obtenemos en cada uno de ellos. Quisiera pasar al momento de preguntas para ver de qué manera podemos todos ver qué dudas hubieron, qué reflexiones, alguna aportación que quisieran hacer acerca de lo que acabamos de platicar hoy. Agradecidos, EFOCAP, por la disertación del día de hoy. Nosotros para nosotros ha sido un placer contar con la disertación, se han abordado varios temas desde varias perspectivas e incluso se ha hecho una comparación del derecho internacional entre Perú y México y pues se agradece todo ese aporte jurídico. Bien, como usted bien lo ha mencionado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados participantes, recuerden que si desean hacer las preguntas, pueden hacerlas por el chat o activando la opción de levantar la mano. Bien, doctora, yo le voy a trasladar las preguntas que han estado aquí consignando nuestros participantes. Bien, nos señala Ramiro Bustamante. Dice, siendo México un país federal, ¿las normas de violencia contra la mujer son iguales en todos los estados o existen diferencias? Existen diferencias, como habíamos mencionado, existe la soberanía y la autonomía de cada estado, así que pues cada quien ha expedido de manera libre sus normas. Pero sin embargo existen límites al estado, que son los organismos internacionales y los tratados internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que no le podían dejar en manos de los presidentes, monarcas o directrices de los países, porque tenía que haber un límite, que ese límite eran los derechos humanos y la dignidad humana. A nosotros conformar parte de la OEA o del sistema ONU, hemos marcado esos límites a los gobernantes. Y como habíamos platicado, pues esto no significa que se invada nuestra soberanía, porque nos dan más derechos, y si la soberanía tiene más derechos, si los ciudadanos tienen más derechos, pues la soberanía se ve reforzada. Doctora, por interno tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué alcance nos podría brindar respecto al caso Algodoneros? Gracias. El campo algodonero es magnífico porque es una de las sentencias que insertó el término de la debida diligencia. Quiero que todos estudien lo que es la debida diligencia cuando vemos casos de violencia a mujer, porque eso le da como una obligación reforzada a nuestras autoridades que tienen que actuar de la manera más responsable posible, que eviten decir frases que las pueda revictimizar. Ah, pero ¿de qué trabajaba? Ah, pero ¿cómo iba vestida? Ah, pero ¿qué horas eran? Ah, pero estaba soltera. Ah, pero era homosexual, ¿no? Entonces, las autoridades tienen esta obligación. Nosotros en Campo Algodonero podemos ver también tipos de reparaciones que me parecen muy importantes, como becas estudiantiles, porque yo creo que si quieres fortalecer a la víctima debes de capacitarla y brindarle estudios. Es la mejor manera. De hecho, existen víctimas en los sistemas interamericanos que a través de las becas lograron graduarse como abogado y ahora es un defensor de derechos humanos.
de Campo Algodonero también quisiera reforzar lo de las disculpas públicas, la construcción de monumentos en el país para que recordemos los hechos vejagantes que pueden cometer nuestras autoridades, las disculpas públicas, y además de obligar a las autoridades a tener reformas a nuestros ordenamientos y la expedición de normas especializadas en materia de víctimas a la mujer, de víctimas de violencia a la mujer. Sí, doctora, es un tema muy amplio y sobre todo nos Sí. da bastantes alcances respecto a la tipificación de los delitos de violencia contra la mujer. Interesante. Bien, tenemos aquí una última pregunta. Nos dicen, ¿en la legislación mexicana también se implementó la justicia de perspectiva de género? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, en la legislación mexicana también se implementó la justicia de perspectiva de género. Ay, muchas gracias. Sí, la perspectiva de género se expidió a través de un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera edición salió en el 2013, pero esta tiene como su base en la Constitución, en el que el hombre y la mujer son iguales. De ahí se expidió la ley de la igualdad de hombre y mujer, la ley para las mujeres libres de víctimas de violencia, en la que se implementó la perspectiva de género. También se expidió la ley de la igualdad de la mujer y ahora la segunda edición del protocolo con perspectiva de género. Y ahora, que me parece maravilloso de nuestra Suprema Corte, que los invito a consultarlo, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Es excelso. Excelente, doctora. Bien, CEFOCAP va a estar añadiendo a su aula virtual todo lo que usted nos ha mencionado para que nuestros participantes tengan un amplia, más conocimiento respecto a este tema. Muchas gracias. CEFOCAP reitera también el agradecimiento respecto a la excelente disertación del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les felicito y les agradezco, les abrazo, hermanos, a la distancia y buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Y bien, estimados participantes, CEFOCAP agradece su participación el día de hoy y vamos a compartirles el enlace para que ustedes puedan inscribirse a este curso y a los otros cursos que CEFOCAP está ofreciendo. Las personas que ya están inscritas a este curso, recuerden que vamos a hacer la práctica del aula virtual. A ver, un momento, primero voy a dejar de grabar. Así es.